Una vez que expusimos ya el marco teológico que pertenece a este libro de Josué, ahora sí podemos pasar a abordar algunos aspectos que son por demás importantes. Evidentemente, no se podría destacar de forma pormenorizada este texto bíblico, pero sí es posible poner al descubierto algunos aspectos fundamentales que nos ayuden a la mejor comprensión y por tanto al mejor aprovechamiento del libro de Josué. Es decir, ya podemos abordar algunos elementos igualmente teológicos que son fundamentales a partir de la respectiva capitulación que presenta el libro de Josué, o sea, irlos destacando pues más o menos por capítulos. Entonces, en efecto, al inicio, es decir, en el capítulo 1 del libro de Josué, del versículo 1 a 18, Dios es el sujeto principal de la entrega de la tierra al pueblo. O sea, el libro de Josué inicia dando el papel que corresponde a Dios mismo, porque en efecto Dios es quien entrega la tierra que ha prometido a su pueblo. Entonces aparecen los tres elementos que habíamos mencionado la ocasión anterior: Dios, tierra, pueblo. Y aquí, desde el principio, el que asume el papel protagónico es Dios mismo. O sea, en pocas palabras, desde el principio se empieza a destacar y a resaltar la enseñanza teológica de Josué, que es la que habíamos mencionado al abordar el marco teológico. Ahora, la posesión de la tierra, ¿no? Eso es lo que también se va a dejar muy en claro desde el principio, es un don de Dios. Esto significa entonces que la posesión de la tierra a la que por fin se ha llegado depende de Dios por completo. O sea, no solo es algo que Dios va a dar, sino que depende de Él que se conserve o no se conserve. Por eso va a estar muy presente la cuestión de la alianza en términos de cumplimiento. Entonces, Él es quien toma la iniciativa, quien hace pues la promesa, ¿no? Quien entrega la tierra al pueblo, y también es Él quien responde a la propia fidelidad dada a su palabra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos, como se menciona en el versículo 6. Por eso es que Dios aparece como el personaje central de todo el libro. En primer lugar, porque esta cuestión de la tierra ha sido cosa iniciada por Él. Es una promesa que Él ha hecho a los padres, comenzando, ya sabemos, por Abraham. Después ha cumplido esta promesa. Es decir, finalmente se ha llegado a la entrega de la tierra al pueblo. Pero no solo queda ahí la cosa, sino que a continuación se tendrá que poner a prueba, es decir, se tendrá también que experimentar la propia fidelidad debida a Dios por parte del pueblo, y Dios mismo es el quien responde en términos de cumplimiento a la promesa que había realizado. En pocas palabras, por decirlo de manera muy simplificada, si Dios ha sido fiel, se espera entonces que el pueblo también lo sea. Por eso dijimos, en el libro de Josué hay un cambio fundamental que no podemos olvidar. Hasta el Deuteronomio, y en particular en el Deuteronomio, pero en general en los otros 5 libros, se ha puesto en teoría la ley de Dios. Se ha dado pues la teoría. Con Josué se trata de cómo se pone en práctica esta teoría. O sea, una cosa es la ley que le fue dada a Moisés en el Sinaí, y otra cosa es cómo se va a vivir, cómo se lleva a la práctica esta ley. Y justo para llevar a la práctica esta ley, o sea, para mostrar la fidelidad o no a Dios, es que se le entregará la tierra al pueblo. Ahora bien, para poseer la tierra y mantenerla para siempre, tanto al pueblo como a su líder se les pide únicamente lo siguiente. O sea, ya se les entregó. Ahora también hay una invitación a que conserven, ¿no?, para siempre este don que les ha sido asignado. Por eso se les va a pedir, tanto al pueblo como a su líder, que en este caso resulta ser Josué, únicamente lo siguiente: ser fieles a Dios. O sea, mantener la tierra, conservar esta posesión que ha sido otorgada por Dios, única y exclusivamente requiere de ser fieles a Dios. Y por tanto,
Hay que verlo de manera muy concreta. Esta fidelidad de vida a Dios se verá reflejada en términos, de hecho, ya establecidos. Es decir, por medio de la obediencia debida al libro de la ley de Moisés. Los primeros se les dio el libro. Ahora se trata de que pongan en práctica, ¿no?, lo que el libro ha establecido y que se traducirá en términos evidentemente positivos de fidelidad a Dios. Entonces, el don divino de la tierra y la obediencia a Dios y a su palabra son elementos clave de la alianza entre Yahvé e Israel, que es justo lo que se va a estar exponiendo de manera frecuente en el libro de Josué. Dijimos que el énfasis teológico radica en la obediencia a Dios y a su palabra, una palabra que ya está dada por medio del libro de la ley de Moisés. Y la obediencia en términos de fidelidad a Dios una vez que han alcanzado la posesión de la tierra, ¿no?, que corresponde de hecho al cumplimiento de la promesa por parte de Dios. Por eso es que la alianza entre Yahvé e Israel estará dada a partir de la posesión de la tierra y la obediencia o cumplimiento de la ley que el pueblo lleve a cabo, que es justo lo que se está esperando. Por ello la historia deuteronomista se presenta en forma condicional. O sea, como se puede ver, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20, sí, entonces. Por ejemplo, es tanto como decir, si te portas bien, entonces te llevo al cine. Hay una forma condicional. Entonces, así pues, su llegada a feliz término depende del cumplimiento de las promesas divinas y de la obediencia y fidelidad por parte de todo el pueblo. Porque recuerden que la alianza que Dios ha establecido es con respecto al pueblo entero. Se está destacando mucho este aspecto de la totalidad y de la unidad. Entonces, si Dios ha cumplido ya su promesa, lo que corresponde al pueblo es obediencia y fidelidad. Aquí es donde los temas de la palabra divina y de la tierra se unen con el tema del liderazgo. Ya habíamos hablado de este aspecto también del líder. En efecto, la fidelidad del pueblo y la posibilidad de que éste ocupe la tierra y se mantenga en ella depende de la calidad, entiendas en este caso fidelidad, de su líder. Por eso también no es casual que se haya escogido como sucesor de Moisés a Josué. Porque Josué va a ser un líder destacado por su fidelidad a Dios. De tal manera que entonces el pueblo entero pueda seguir los pasos de su líder en términos de fidelidad. De hecho, el ministerio de líder se define por la presencia de Dios en su vida. O sea, ¿qué es lo que define literalmente al líder? En este caso, ¿no?, en términos bíblicos, pues la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que se entendería por calidad. Y se dan algunas, de hecho, características importantes al respecto. ¿Cómo se definiría entonces la presencia de Dios en la vida del líder? Por ser fuerte y valiente, como se menciona en los versículos 6, 7, 9 y 18. Recuerden, estamos ahorita en el capítulo 1. Y además, esta presencia de Dios en la vida del líder también se vería manifestada por el hecho de guardar y obedecer el libro de la ley de Moisés. O sea que el líder es ejemplo para el pueblo entero. Y así como el líder sigue a Dios, el pueblo está llamado a seguir a este líder, que repito, se caracterizaría por ser fuerte y valiente, es decir, por confiar pues en el Señor y no en sí mismo, y además por guardar y obedecer el libro de la ley de Moisés, que como habíamos dicho antes, ¿no?, apunta a esa fidelidad hecha carne, ¿no?, en la propia existencia. De hecho, es como se va a mencionar, por ejemplo, en los versículos 7 y 8. Así pues, el pueblo cumple la ordenanza divina a través de la palabra del líder. Por ejemplo, como se menciona en el versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado.
Se supone que ellos entonces sí están siguiendo al líder que les ha sido asignado. Quiere decir que están dispuestos a vivir como Josué, a ser fieles a Dios y a tener confianza plena en el Señor. A eso es ciertamente a lo que se han comprometido, como lo expresa este versículo 16. Ciertamente el liderazgo se define a partir de Moisés. Recuerden que es como la base central a partir de la cual, en efecto, se va a definir la cuestión del liderazgo. De hecho, el liderazgo de Josué es una continuación o prolongación del de Moisés. No es que haya una ruptura. Lo que hay aquí, en este caso en particular, es una continuidad. Hay una continuidad dada a partir de, la relevancia adquirida por la figura de Moisés. De tal manera entonces que Josué es una continuación o una prolongación de Moisés, a quien el capítulo 1 del libro de Josué y de hecho el resto del libro van a conocer ya como siervo de Yahvé, Ebed Yahvé. Es decir, a Moisés ya en el libro de Josué, se le reconoce como siervo de Yahvé. ¿Quién es siervo de Yahvé? El que ha sido fiel a su palabra y por ende aquel que ha cumplido la ley en carne propia. Ese es el siervo de Yahvé. De tal forma que se daría esta continuidad en términos de obediencia a Dios. En todo caso, del mismo modo que Dios estuvo con Moisés, así lo estará también con Josué. Y en consecuencia, el pueblo obedecerá a Josué de la misma manera que obedeció a Moisés. Entonces, el pueblo no va a obedecer a Josué por una mera imposición, sino también por una continuidad de fidelidad. Y lo que garantiza el liderazgo tanto de Moisés como de Josué es el hecho de que Dios los ha acompañado a ambos. Él es la garantía. Ya dijimos, ¿no? La presencia de Dios en la propia vida. Es esto, pues, lo que legitima, en primer lugar, a Moisés y después al continuador que es Josué. Como Moisés, también Josué repartirá la tierra entre las tribus. Recuerden que en Deuteronomio Moisés, ¿no?, mencionó una parte de cómo sería esta repartición, pero no toda. Quien va a terminar la repartición es Josué. Y además también va a guiar al pueblo a través de una masa de aguas. Es decir, si lo ven, hay un paralelismo bastante evidente entre Moisés y Josué. La estructura de este capítulo inicial muestra el orden de autoridad por medio de 3 discursos directos, que es justo lo que se desarrolla en el capítulo número 1. Estos 3 discursos directos son los siguientes. El primer discurso es el que va de los versículos 2 a 9, el capítulo 1, y son órdenes de Yahvé a Josué y su definición, y definición de su vocación como líder. Ese es el primer discurso directo que aparece ciertamente en el libro de Josué. El primero de estos discursos es el que va de los versículos 2 a 9, donde se presentan las órdenes que Yahvé da a Josué y la definición de su vocación como líder. El segundo discurso directo es el que abarca de los versículos 11 a 15. Aquí se dan las órdenes de Josué al pueblo y definición de su tarea. Si lo ven, es básicamente, otra vez, la continuidad de lo que Dios ha hecho primero. Así como Dios le habla a Josué, ahora Josué le habla al pueblo. Y el tercer discurso directo que se presenta en este capítulo número 1, el tercero es el que va de los versículos 16 a 18. Aquí lo que se manifiesta es la respuesta del pueblo prometido de someterse a la autoridad de Josué y por ende de Dios mismo. Si lo ven, se da a partir de un mediador. El trato del pueblo con respecto a Dios nunca es directo, siempre será mediado. Entonces, empieza por Yahvé y termina con Yahvé. Yahvé se dirige a Josué, Josué se dirige al pueblo y el pueblo, acepta
seguir en obediencia a Josué. Y al seguir a Josué, está siguiendo a aquel, ¿no?, que se ha dirigido a Josué mismo, es decir, a Yahvé, a Dios mismo. Las palabras todo, todos, toda, todas, en hebreo kol, de uso común ya en el Deuteronomio, reflejan el aspecto teológico de totalidad y unidad, que es otro también de los rasgos sobresalientes de este libro de Josué. El énfasis puesto de manera reiterada en la totalidad y en la unidad. O sea, no solo se trata, por ejemplo, de que cada tribu reciba la porción que le va a ser concedida, en términos de totalidad, sino que a la vez cada una de estas tribus entre a formar parte del pueblo de Dios y que lo haga en unidad. ¿Qué es lo que realmente les va a aportar esta unidad? El cumplimiento de la ley dada en el libro de Moisés. Por eso se hablará en el libro de Josué de todo el pueblo, por ejemplo en el capítulo 2, versículo 14, de toda la tierra, en el versículo 4, de toda la ley, en los versículos 7, 8, igual 16 a 18, y del éxito total en todas las empresas, como se va a afirmar en el capítulo 5, de los versículos 7 a 8. O sea que Dios no está apuntando a realizar una obra ciertamente parcial, sino que la obra de Dios tiene este carácter fundamental, tanto de totalidad como de unidad. Por eso, pues, ¿no?, la insistencia en las palabras todo, todos, toda, todos. Por su parte, los capítulos 2 a 12 son teológicamente muy importantes. Recuerden que ya lo habíamos dicho, el libro de Josué tiene básicamente tres momentos fundamentales. El capítulo 1, después el capítulo 2 a 12 y la última parte en los capítulos restantes. Entonces, los capítulos ya, diría, ¿no?, del 2 al 12 van a ser muy fundamentales. En efecto, en estos capítulos, a pesar de las narraciones en torno a la conquista de varias ciudades y de las listas de reyes vencidos por Israel, que puede resultar árido para cualquier lector, o nos puede resultar ciertamente como un tanto fastidioso, ¿no?, el ver tantos nombres, el que se mencionen tantas ciudades, el que se ponga como especial cuidado en hablar de los reyes vencidos por Israel, ¿no? A pesar de que las narraciones, pues, dan este énfasis textual, el sujeto del actuar, el verdadero sujeto del actuar, es Yahvé. Porque es Dios mismo quien da y logra la victoria. Josué, por eso, será más prominente en los capítulos 13 a 22. Entonces podemos decir que en los capítulos de 2 a 12, quien está realmente ahí presente y quien está, digamos, confirmando todo lo que se ha realizado de acuerdo a su gracia y apoyo, es decir, a su presencia, es Yahvé, es Dios. Mientras que una vez que se han dado estos fundamentos, una vez que se ha establecido pues este punto central, ahora sí se puede dar paso a Josué en términos mucho más enfáticos. Pero esto sucederá en la tercera parte, es decir, en los capítulos 13 a 22. Es esto lo que nos expone la figura de Rahab, en tanto extranjera que a pesar de todo se convierte en modelo verdadero, o sea, un verdadero miembro del pueblo de Dios. Rahab va a ser fundamental en el libro de Josué, porque de hecho es en Rahab y también, ya lo mencionaremos adelante, pero también en Caleb, donde se verá esa pretensión de totalidad y unidad que Dios mismo está estableciendo. Algo que el propio pueblo de Israel tiene que comprender y además seguir o cumplir. Hablamos ciertamente de Rahab, es decir, de aquella mujer que aparece mencionada en la genealogía de Jesús dada por Mateo, que además se trataría de una extranjera
Y por si fuera poco, de acuerdo con el contexto, una prostituta. Y no obstante, Rahab es mencionada en la genealogía de Jesús que nos presenta Mateo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Es esto posible? ¿Acaso una prostituta puede llegar a ser miembro auténtico del pueblo de la alianza, es decir, del reino de Dios? O sea, es posible, pues, ¿no? Aquí ese es como el énfasis que nos está dando en términos teológicos el libro de Josué. Es posible que una persona considerada perdida, un pecador al extremo, pueda llegar a incorporarse al auténtico pueblo de la alianza. O sea, es posible que una persona completamente perdida se transforme en miembro del reino de Dios. Sí. Eso es lo que va a dejar en claro el libro de Josué. Vean ya desde cuándo. Es decir, o sea, no es algo que se presentara de improviso, por ejemplo, ya a partir de los evangelios. No, es algo que ya estaba estipulado muchísimo tiempo atrás. Josué narra la historia de una mujer moralmente despreciable y socialmente marginada. Y esto es muy importante también de tener en cuenta. ¿Por qué Rahab, en efecto, es asumida como una figura de una persona moralmente despreciable y además socialmente marginada? Quiere decir que estaba excluida, tanto a nivel social como a nivel moral. Era una persona que en definitiva no tendría cabida dentro del pueblo de la alianza. Simple y sencillamente tenía las puertas cerradas, en este caso para la salvación. No obstante, con su valentía y su fe, Rahab va a asegurar para sí su salvación, y no solo para ella, sino también la de toda su familia. De hecho, Rahab se convertirá en heroína de la fe y por tanto en testimonio eterno de salvación, como se afirma en Mateo, en la carta a los Hebreos y también en la carta del apóstol Santiago. O sea, en estos tres textos, Mateo, la carta a los Hebreos y la epístola de Santiago, por ejemplo, Rahab es tomada en cuenta como heroína de la fe y por lo tanto también en un testimonio concreto, vivo, de salvación. Quiere decir entonces que la salvación que Dios en efecto tiene pensada llevar a cabo, y es lo que está realizando a través del pueblo verítico, es decir, el pueblo de la alianza, tiene una amplitud mayor de lo que en principio podría llegar a suponerse. Y eso es algo que Josué también va a dejar muy en claro. O sea, me adelanto un poquito, pero para que entendamos. Con Josué se va a aclarar que la pertenencia al pueblo de Dios no es por cuestiones étnicas o raciales. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la fidelidad a Dios y por ende con obediencia a la ley, aun cuando esta persona no pertenezca de modo directo al pueblo de la alianza. Así pues, en el libro de Josué se afirmará que Rahab, mujer y extranjera, al margen de la sociedad y de la ley, vamos a decirlo así, al margen de Dios y de los propios seres humanos, va a ser el prototipo del verdadero miembro del pueblo verítico de Yahvé. Y esto, digamos que resulta muy iluminador en el caso del libro de Josué. Porque en el caso del libro de Josué se asume, pues, como figura central de cumplimiento de la alianza a Rahab. Repito, mujer y extranjera al margen de la sociedad y de la ley, pero que además mostrará en qué consiste ser miembro verdadero del pueblo verídico de Yahvé. No es una cuestión meramente nominal, o sea, no es por una cuestión meramente formal. Se trata, o se debe más bien, a una experiencia concreta y definida de fidelidad y de obediencia a la palabra de Dios, a la ley, pues, de Moisés. De fondo, la posición que ocupa Rahab en el libro de Josué nos indica
que todo aquello que se diga acerca de la pertenencia al pueblo de Dios tiene que ser abordado a través de la figura testimonial de esta mujer. Y esto es algo muy importante de tener en cuenta. Repito, la posición que ocupa Rahab en el libro de Josué es por demás fundamental. Es decir, si nosotros queremos saber a ciencia cierta en qué consiste la pertenencia al pueblo de Dios, en qué consiste la fidelidad a Dios, tenemos que hacerlo necesariamente a través de Rahab. Tendríamos pues que comprender muy bien esta figura tan luminosa como lo es Rahab, que sería la figura testimonial, ¿no?, más, digamos, de más relevancia en términos del cumplimiento de la alianza en el libro de Josué. Y que además, fíjense, no es casual que se trate de una mujer, que en principio también podría resultar ciertamente excluida. Por eso yo a veces no entiendo por qué algunos dicen que sobre todo el Antiguo Testamento excluía a las mujeres y no las tomaba en cuenta, cuando vemos que no. O sea, en realidad han tenido, ¿no?, y lo van a seguir teniendo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la mujer en cuanto tal, una posición sumamente relevante. Incluso serán figuras testimoniales. Ahora bien, el relato sobre Rahab nos dice mucho, pero mucho, sobre la teología del libro de Josué y también sobre los postulados centrales del Deuteronomio. O sea, si nosotros queremos entender pues la esencia del libro del Deuteronomio, tenemos que tomarnos muy en serio a Rahab. Y lo mismo, para poder poner al descubierto la teología que contiene, ¿no?, de manera fundamental el libro de Josué, tenemos nosotros que apelar necesariamente al relato sobre Rahab. Y también el relato de Rahab dice mucho con respecto a la visión de la conquista de una tierra pagana bíblicamente hablando. O sea, en pocas palabras, a partir del relato de Rahab, uno puede ciertamente comprender la misión de Israel en relación a las demás naciones. Y esto es algo fundamental, porque el Señor no solo les asigna una tierra como para que vivan aislados del resto del mundo. No, el pueblo de Israel ciertamente tiene una misión en relación con las otras naciones. También pues el pueblo de Israel está llamado a brindar un tipo de testimonio. Entonces, apelando al relato de Rahab, se pueden responder adecuadamente las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿no?, que de manera muy concisa serían dos. ¿Quién es el enemigo aquí? O sea, ¿realmente a quién se le puede considerar enemigo? ¿A una persona al margen de la ley y de la sociedad? ¿O a un miembro originario del pueblo de la alianza? ¿Quién es el enemigo? Y más aún, ¿quiénes están del lado de Dios y quiénes no? O sea, en pocas palabras, a partir de Rahab se puede entender quiénes realmente son fieles a Dios y quiénes no lo son, aun cuando pertenezcan en términos originarios al pueblo de la alianza, ¿no? En pocas palabras, quién es obediente a Dios o quién ha cumplido su palabra y quién no la ha cumplido, quién ha optado en este caso por la desobediencia. Por eso repito, esto es algo muy importante y perdón que lo enfatice, porque nos da mucha luz también para entender la posición que hemos asumido en el mundo contemporáneo. O sea, ¿quiénes realmente en estos momentos están del lado de Dios y quiénes no? La respuesta es muy simple, pues aquellos que viven en verdadera obediencia al Señor, como Rahab. No aquellos que de entrada podrían estar formando parte, por ejemplo, de la iglesia. Y recuerden que esta obediencia a la palabra también es obediencia a la verdad. Por eso es que es tan fundamental, repito, esta figura por demás luminosa de Rahab. Dicho brevemente, o sea, ¿quiénes forman y conforman el lugar de la misión de Dios en esta tierra?
quiénes son realmente su pueblo. Y por ende, quiénes son los que realmente forman parte de la misión que Dios mismo ha querido llevar a este mundo. Y la respuesta es lo siguiente: los que integran el verdadero pueblo de Dios no deben definirse a partir de premisas raciales, étnicas o consanguíneas. No es esto literalmente lo que define la pertenencia al pueblo de Dios, sino para que nosotros podamos captar la integración al verdadero pueblo de Dios, tendríamos que apelar a situaciones mucho más profundas, es decir, la real condición de esclavitud o libertad. Que eso es lo que también nos va a poner al descubierto el relato de Rahab. Así pues, el choque entre Israel y Canaán no debe referirse al enfrentamiento entre dos etnias particulares, sino que debe asumirse como lo que en verdad es, o sea, el enfrentamiento dado entre un grupo de esclavos liberados de Egipto y un conjunto de gente marginada social, moral y económicamente según la tiranía de los ricos y poderosos. Quiere decir aquí entonces que la situación es distinta a lo que podríamos llegar a suponer en un primer momento. O sea, no se trata de cuestiones raciales ni étnicas y tampoco consanguíneas. Es una cuestión más bien de libertad o bien de esclavitud. Recuerden que el pueblo que ha llegado finalmente a esta tierra fue esclavo en Egipto y fue liberado cuando era esclavo. O sea, ¿en qué condiciones realmente se presentan ante aquellos que se encuentran en una situación desdichada? Por ejemplo, los que pertenecen a ese grupo de gente marginada, tanto en términos sociales como morales e incluso económicos, según la tiranía impuesta por los ricos y poderosos. Este pues sería literalmente el choque fundamental que se pone al descubierto en el libro de Josué. En efecto, los cananeos formaban una suerte de élite urbana que ciertamente controlaba tanto la economía como la gobernanza según un poderoso privilegio. O sea, atendiendo pues a la realidad histórica, lo que podemos decir es que cuando llega el pueblo de Israel a esta tierra de Canaán, los propios cananeos eran los que dominaban esta región. Y lo hacían ciertamente en términos tanto políticos como económicos. Estaban, si lo quieren ver así, también imponiendo una especie de tiranía. No obstante, y eso es lo que hay que tener en cuenta, este privilegio del cual ellos aprovechaban era debido a la explotación de los productores campesinos, que eran quienes realmente producían los alimentos para los poderosos. O sea, podemos decir en pocas palabras que el poder que ostentaban en este momento los cananeos era debido a la explotación sobre los más desfavorecidos, que en este caso resultaban ser ciertamente los campesinos. Ya había pues una explotación, o por ponerlo en términos más claros, los cananeos la pasaban bien a costa de que los más desprotegidos la pasaran muy mal. Era esta una cuestión también muy importante de tener en cuenta. Rahab, de hecho, representa al grupo de marginados, tanto moral, era prostituta, como económicamente. En pocas palabras, Rahab era una más de tantos oprimidos. Vivía esta exclusión, tanto a nivel moral, por ser prostituta, como económicamente, porque era extranjera y era una pobre. Formaba parte, pues, o era una más de todos estos oprimidos. Rahab, pues, como muchas otras personas, incluso podríamos decirlo, como la gran mayoría de la población, vivía en condiciones de gran pobreza y marginación. Eso es lo que caracterizaba a la mayoría de la población cananea: la pobreza
y la marginación, que dijimos, no eran más que los efectos producidos por la explotación llevada a cabo, por unos pocos, los ricos y poderosos. Ahora, estas condiciones de gran pobreza y marginación eran condiciones, por ejemplo, igualmente compartidas por esclavos, leprosos, locos, entre otros. Quiere decir que entonces la gran mayoría de las personas no era tomada en cuenta y vivían en una situación realmente lamentable, tanto de pobreza, y pobreza en el amplio sentido de la palabra. O sea, la pobreza no solo material, sino también afectiva, ecológica y marginación, que no solo remitía, por ejemplo, ¿no?, a un grupo, sino que abarcaba un conjunto muy amplio de personas. En todo caso, a través entonces de Rahab se nos deja en claro lo siguiente. Esa es, digamos, la gran luz que aporta Rahab. Y por eso es que es tan central en el libro de Josué. Porque a partir de Rahab se nos va a dejar en claro lo siguiente. El reino de Dios no excluye a los de afuera, a los marginados, a los explotados, a los oprimidos, a los pobres. No los excluye. O sea, el reino de Dios no es exclusivo, es inclusivo. Ahora diríamos inclusivo. O sea, el reino de Dios no deja fuera a los desposeídos. Ni económicamente, ni moralmente, ni socialmente. De hecho, con Rahab se ve que la obra salvadora de Dios incluso tiene como una orientación muy fundamental hacia lo que podríamos llamar marginados. O en términos más actuales, gracias al Papa Francisco, a los descartados. De cualquier manera, de la forma que sea. Entonces, de hecho, el tema central en este caso no apunta ni corresponde a los de afuera, que es, digamos, el señalamiento que ya quedó claro con Rahab. El reino de Dios no excluye a los de afuera. Eso ya se dejó en claro. Sí, pero el verdadero punto, digamos, central, que aquí se destaca, es en primer lugar a los que están dentro. O sea, dicho de otra manera, el tema central aquí va a corresponder al verdadero lugar que ocupan los privilegiados, entiéndase en este caso los escogidos de Dios. Quiere decir entonces que si Dios no excluye a los desposeídos, ¿en qué condiciones de vida reales se encuentran los escogidos de Dios? En pocas palabras, ¿en qué situación de vida, o sea, de fidelidad a Dios, se encuentra el pueblo de Israel? Claro, porque una cosa es como muy linda, hablar incluso con un acento sociológico de los desposeídos. Sí, pero ¿qué pasa con los de adentro? ¿En qué situación de vida es que se encuentran? Creo que esto nos debería de hacer pensar muchas cosas y muy a fondo. No es casual que Benedicto XVI dijera en su momento, los verdaderos enemigos de la iglesia no están afuera, están adentro. Bueno, esta misma situación es justo, ¿no?, la que ocupa al libro de Josué, por lo menos en su primera parte. O sea, podemos ver a los de afuera en condiciones lamentables. ¿Y cómo estamos los de adentro? ¿Cómo estamos nosotros que decimos formar el pueblo de Dios, la iglesia? Por eso les decía, creo que este es un gran texto que nos debería de hacernos cuestionar muchas cosas. Sobre todo rectificar, ¿no? O enmendar lo que se tenga que enmendar. En efecto, fíjense, la primera preocupación misionera de Israel deben ser todos aquellos que, al igual que ellos, han compartido las experiencias de esclavitud, marginación, vulnerabilidad y pobreza. O sea, el pueblo de Israel no se debe olvidar de dónde ha venido.
¿De dónde fue sacado? Fue sacado de una experiencia de esclavitud, marginación, vulnerabilidad y pobreza. Por eso, la gran preocupación misionera de Israel, el testimonio del pueblo de Israel con respecto a las otras naciones, deben ser todos aquellos que se encuentran en las mismas condiciones de las cuales ellos fueron liberados. Deben de ser, pues, un anuncio de esperanza, un anuncio de salvación. Por eso también los miembros de la iglesia nunca se deben de olvidar que, sea lo que sea, hemos sido pecadores. Y por eso también debemos de compartir no solo una comunión con los santos, la comunión de los santos, también la comunión de los pecadores. Hay una comunión de los pecadores. Como lo dijera Charles Peguy, como lo dijera Bernanos, como lo dijera Adrian von Speyer, en situaciones distintas, bajo tonos diferentes, pero el punto es lo fundamental. Entonces, esta es la primera preocupación misionera de Israel. Quiere decir que si ellos han alcanzado el gran privilegio de la libertad, entonces tienen que ayudar a que los desposeídos, los que viven en esclavitud, en marginación, en vulnerabilidad y pobreza, también alcancen la misma experiencia liberadora, la misma experiencia redentora que ahora ellos poseen. De hecho, Rahab y su familia encuentran abiertas de par en par las puertas del reino, porque su situación de desamparo los hace confiar plenamente en Yahvé. O sea, Rahab y su familia no tienen a nadie a quien recurrir. Ya dijimos, están excluidos, están descartados, están al margen de la sociedad, incluso de la propia ley. Digamos que en principio, tanto Rahab como su familia podían ser o eran de hecho repudiados. No obstante, se reconoce que Rahab y su familia no son repudiados por Dios. ¿Por qué no son repudiados por Dios, por Yahvé? Porque han puesto plenamente en Él su confianza. Y lo dijimos, ¿qué es lo único que Dios le pedía al pueblo de Israel? Obediencia a la ley, fidelidad y por ende también confianza. Entonces, lo que en principio parecía quedar fuera, que no representado en la figura de Rahab y su familia, pues resulta que no son ellos los que están fuera. Más bien son los que están siendo invitados a ingresar también a la salvación divina. Yahvé es entonces reconocido como el Dios de las personas pobres y desamparadas. Quiere decir entonces, y esto es algo central, que Yahvé se va a reconocer por su apertura y recepción con respecto a todos los que han quedado excluidos de la sociedad y en general del mundo. Yahvé ya se va aquí a reconocer como el Dios de las personas pobres y desamparadas. Y es esto justamente lo que deben anunciar los miembros del pueblo berítico con toda claridad y contundencia. Y conste, el pueblo le dijo a José que iban a hacer absolutamente todo lo que les había indicado. O sea, tenían pues que dar testimonio de que Yahvé es un Dios de misericordia y sobre todo un Dios con una gran predilección por los pobres y los desamparados, por los desdichados, por los que han quedado pues al margen. Ese es, digamos, el anuncio fundamental que todos y cada uno de los miembros del pueblo berítico tenía que anunciar. Ese era su testimonio. Y no de una manera meramente teórica. No, tenían que hacerlo ciertamente de una manera práctica, en su propia experiencia de vida. ¿Vale? Además, el texto deja en claro que la acción y la declaración de Rahab no responden solamente al hecho de pertenecer a un grupo adverso. O sea, esta no forma parte del pueblo elegido, no forma parte del pueblo de la alianza, está perdida. Se demuestra que no, pero no solo se refiere a ello. En este caso, a los ricos y poderosos de Jericó.
Recuerden que Jericó era esta élite urbana, o diríamos élite urbana, que desplegaba su poderío sobre todos los oprimidos, a partir de lo que habíamos mencionado, por ejemplo, la explotación. Pero no solo es por eso, como hace rato dije. O sea, el texto nos deja en claro que la acción, la declaración de Rahab, no responden solamente al hecho de pertenecer a un grupo adverso. O sea, no solo es porque pertenece a los marginados y ya. Por eso de inmediato, ¿no?, entraría a formar parte del pueblo de la alianza. No, sobre todo de una manera muy concreta, en tanto no perteneciente a los ricos y poderosos de Jericó, ya que el texto señala que ella reconoció a Yahvé como su Dios sin tener que limitarse a una situación meramente sociológica. O sea, tampoco hay que pensar que entonces porque alguien es pobre, pues de entrada ya, ¿no? Eso lo justifica, digamos, sociológicamente. No, se trata de un acto pleno de confianza en Yahvé, de reconocimiento de Dios, como el Dios de los desamparados. El Dios, pues, ¿no?, de los quebrantados. El Dios, en pocas palabras, de los pobres. Porque a veces, de manera lamentable, en nuestra mentalidad economicista, cuando hablamos de pobres, lo pensamos en términos económicos, materiales. Pero no es, va mucho más allá. Entonces no quiere decir que es por una cuestión sociológica. No, es por esta apertura, por este gesto que manifiesta Rahab, de reconocimiento a Yahvé como su Dios y la respuesta que recibe por parte de él. O sea, en efecto, más que su condición social, y esto hay que tenerlo también muy en claro, lo que en verdad salvó a Rahab de la muerte fue su confianza puesta en Yahvé. Además, una confianza puesta en Yahvé a partir de una situación de vulnerabilidad. Este es el meollo. O sea, no es solamente por un criterio sociológico, no son criterios sociales, pues, los que aquí están definiendo la cuestión. No, porque puede haber muchos pobres que no tengan puesta su confianza en Dios, sino en algunas otras cosas o en sí mismos, incluso en el robo, por más justificaciones que quieran darle. No es esto, pues, o sea, no es la condición social lo que de inmediato justifica a Rahab. No, es su acto de fe, es su fe, su fidelidad a Yahvé, su confianza puesta plenamente en él a partir, aquí sí, de una situación de vulnerabilidad. O sea, reconocer a Yahvé como su Salvador. Esa es la cuestión, pues, que está de fondo. Esa es, pues, la cuestión que no podemos perder de vista, porque confiar en Dios es reconocerlo como el Salvador, como mi Salvador. El que me va, por ejemplo, ¿no?, a sacar de mis apuros, o el que va a consolar mi corazón, o simple y sencillamente el que va a intervenir para que yo no quede hundida en la desdicha. ¿Vale? Entonces, aquí lo fundamental, repito, más que su condición social, lo que en verdad salva a Rahab de la muerte es la confianza puesta en Yahvé a partir de una situación de vulnerabilidad. En pocas palabras, Rahab ha mostrado tener una fe cierta con respecto a Yahvé y por ende, a partir de sus confesiones, por ejemplo, sé que Yahvé les ha dado a ustedes esta tierra, en el versículo 9, o bien en el versículo 11, Yahvé es Dios de los cielos y la tierra. O sea, está haciendo, evidentemente aquí ya una confesión de fe. Justo por esto es que queda unida a la fe en el Dios del Éxodo. Entonces podemos decir que es una cuestión de fe, no una mera cuestión social. Entonces es esto lo que abre el reino de los cielos, lo que abre las puertas del reino de los cielos de par en par. Ahora, si Rahab ha hecho muestras de tener una fe cierta, ¿qué pasa con los miembros del pueblo originario de la alianza? ¿En qué situación realmente es que se encuentran? O sea, ¿qué tan fieles están siendo a Dios y qué tanto han puesto en Él o no su confianza? De hecho,
incluso podemos decir que la salvación de Rahab y de su familia se mira ya como un nuevo éxodo. Y esto también es algo importante de tener en cuenta. O sea, no solo se da el éxodo, que ya habíamos comentado, en términos de movilización amplia, ¿no? Incluso con referencias simbólicas en términos geográficos, sino que incluso la propia salvación de Rahab y de toda su familia también se va a observar y se va a asumir como un nuevo éxodo. Es pues una verdadera liberación de la esclavitud contraída a partir de la falsedad y el engaño, que esa es la liberación de la esclavitud fundamental en la cual se encontraba Rahab y su familia, y por ende los demás. En pocas palabras, este nuevo éxodo consiste en que Rahab confiesa la verdad y por eso queda liberada de toda mentira. Aquí ya la cuestión se da a otro nivel. O sea, no solo se trata de que el pueblo es el pueblo de la alianza porque ha salido de Egipto. No, el verdadero pueblo de Dios es el que ha pasado de la esclavitud de la mentira a la libertad de la verdad. Esta es por eso otra salida. Involucra ciertamente otra dinámica, más fundamental incluso que un desplazamiento geográfico, más radical e incluso, podemos decirlo así, mucho más esencial. Así pues, por su fe en Yahvé, igual que la samaritana que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Rahab se ganó su lugar en el pueblo verítico y con ello mostró la radical misión de Dios a favor de los desposeídos. Por eso les decía que el relato de Rahab es sumamente fundamental para comprender tanto el libro de Josué como el énfasis que Dios mismo coloca en relación a su obra redentora. En todo caso, Rahab llegará a ser por eso antepasada del Mesías. Y de hecho, la única mujer aparecida en la lista de héroes de la fe, de la carta a los hebreos y también en la carta del apóstol Santiago. Es la única, la única que aparece como tal, en términos concretos de antepasada del Mesías. Algo muy importante. Con Rahab se muestra también que la historia de la salvación tiene desvíos que enseñan al pueblo de Dios a mantenerse abiertos a las sorpresas divinas. Y eso es lo que hoy en día no acabamos de comprender, y mucho menos de aceptar. Dios no tiene una línea rígida trazada. Dios tiene una dinámica muchísimo más sorpresiva de lo que podríamos llegar a esperar. O sea, lo que Dios está poniendo a descubierto a través del libro de Josué y en concreto por medio de la figura de Rahab es que la salvación tiene desvíos que nos pueden resultar escandalosos o que nos pueden resultar en un principio incomprensibles, pero es para que aprendamos lo mismo que el antiguo pueblo de Israel, a que debemos mantener un espíritu de apertura y de fidelidad a la obra misma de Dios, o si lo quieren ver así, a las sorpresas divinas. Imagínense lo que fue para el pueblo de la alianza ver literalmente con sus ojos la salvación de Rahab. O sea, de quien menos se lo hubieran esperado. O sea, por eso también nosotros debemos aprender que la salvación no es una historia clara y absolutamente definida. No es una línea recta ya trazada que podemos calcular con absoluta seguridad. No es así. Porque Dios está mostrando ya desde el libro de Josué que la salvación está repleta o llena de sorpresas de parte de Dios que pueden aparecer incluso como desvíos, como algo que evidentemente nos genere escándalos. Y no obstante, estamos llamados a permanecer fieles a la obra salvadora de Dios.
y por ende a mantener en firme la fe, o lo que hace rato mencioné también, en este caso, la obediencia. Por eso insisto en que es tan fundamental el relato de Rahab, porque tiene enseñanzas que teológicamente resultan ser fundamentales. De hecho, muchos de los de fuera son instrumentos clave en el proyecto salvífico de Dios. Muchos de los de fuera. Por ejemplo, en Josué, no es casual que en efecto quien tiene el protagonismo central después de Yahvé es Rahab, que en principio es una de fuera, que pareciera no tener nada que ver con el pueblo de la alianza y por ende con la salvación de Dios. Y no obstante, con Rahab se abre ciertamente, ¿no?, esta estrechez en la que podemos incurrir y se nos muestran que estos desvíos son elementos clave en el proyecto salvífico de Dios. Por eso no podemos nosotros cerrarnos a un plan ya absolutamente definido. Tenemos que estar muy al pendientes de no ser infieles a Dios, de no desobedecer a Dios en sus proyectos de salvación. En pocas palabras, debemos de estar muy, muy vigilantes para no oponernos a la obra de salvación que Dios quiera realizar. ¿De acuerdo? Vamos a dejarle hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.